La ciudad portuaria de Balmar se ahogaba en su propio pulso al atardecer. El cielo, teñido de un naranja abrasador, parecía derretirse sobre los edificios descascarados, mientras el olor a sal marina se mezclaba con el hedor de basura acumulada en las esquinas. Las calles bullían con el caos cotidiano, vendedores ambulantes gritando precios, bocinas de autos atascados y el murmullo constante de la multitud que se movía como un río inquieto. En medio de ese torbellino, Mateo Vargas, un policía de 38 años con ojeras marcadas y el peso de una semana sin dormir, caminaba por la avenida principal. Su uniforme, arrugado y con manchas de café, reflejaba su agotamiento. Llevaba una linterna en una mano y el teléfono en la otra, revisando una y otra vez los mensajes sin respuesta que había enviado a su hijo, Gabriel, desaparecido hacía 7 días. Mateo no era de los que se rendían fácilmente. Había pasado noches enteras revisando cámaras de seguridad, interrogando a vecinos y rastreando cada rincón de la ciudad. Pero Balmar era un laberinto cruel, un lugar donde las personas podían desvanecerse como si nunca hubieran existido. Gabriel, su único hijo, de 15 años, había salido de casa con su mochila y una sonrisa despreocupada, prometiendo volver antes de la cena. Desde entonces, nada. Solo silencio. Mateo apretó los puños, sintiendo como la impotencia le quemaba el pecho. Cada paso que daba era un intento de no derrumbarse, de aferrarse a la esperanza de que su hijo aún estuviera allí, en alguna parte. El ruido de la ciudad se desvaneció por un momento cuando un movimiento extraño captó su atención. Frente a él, en la acera, una perra callejera lo observaba con una intensidad que lo hizo detenerse. No era un animal cualquiera. Su pelaje, una mezcla de marrón y gris, estaba sucio y desigual, como si hubiera peleado con la vida y apenas hubiera sobrevivido. Una cicatriz profunda cruzaba su hocico, dándole un aire de guerrera curtida. Pero fueron sus ojos, de un ámbar brillante, los que lo dejaron sin aliento. Había algo en ellos, una chispa de determinación, como si supiera algo que él no. En su boca, la perra sostenía una bolsa negra de plástico, arrugada y húmeda, que parecía fuera de lugar en sus fauces. Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Qué tienes ahí, pequeña?», murmuró, más para sí mismo que para el animal. La perra no se movió, solo lo miró fijamente, con la bolsa colgando de su hocico. Sus patas delgadas temblaban ligeramente, pero su postura era firme, como si estuviera decidida a no dejarlo pasar hasta que le prestara atención. Mateo dio un paso hacia ella, esperando que se asustara y huyera, como solían hacer los perros callejeros de Balmar. Pero la perra no se inmutó. En cambio, dio un paso hacia él, dejando caer la bolsa a sus pies con un movimiento deliberado. Luego, soltó un gemido bajo, casi suplicante, y empujó la bolsa con el hocico hacia sus botas. El policía se agachó, dudando. No tenía tiempo para distracciones. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para encontrar a Gabriel. Pero algo en la insistencia de la perra lo hizo reconsiderar. Sus manos temblaron ligeramente al tomar la bolsa, que estaba húmeda y olía a tierra y sal. Era ligera, pero sentía un peso que no podía explicar, como si estuviera sosteniendo algo más que objetos. Con el corazón latiendo con fuerza, rompió el plástico con cuidado, temiendo lo que podría encontrar dentro. El mundo se detuvo cuando vio el contenido. Primero, un cuaderno con tapas verdes, cubierto de garabatos que reconoció al instante. Eran los dibujos de Gabriel, esos trazos desordenados de naves espaciales y dragones que solía hacer cuando se aburría. Luego, un llavero con una estrella plateada, el mismo que Mateo le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Y, finalmente, una bufanda azul, gastada pero inconfundible, con el olor inconfundible de su hijo, una mezcla de sudor adolescente y el perfume barato que Gabriel insistía en usar. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus rodillas cedieron, y se apoyó contra un poste de luz para no caer. «Dios mío». «Gabriel», exclamó, su voz quebrándose. Miró a la perra, que lo observaba con una intensidad que parecía casi humana. «¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo?». Las preguntas se amontonaban en su mente, pero no había tiempo para respuestas. La perra, como si entendiera su urgencia, soltó un ladrido agudo y comenzó a trotar por la acera, girando la cabeza para asegurarse de que Mateo la seguía. Sus patas se movían con una determinación que contrastaba con su cuerpo flaco,
como si supiera exactamente a dónde iba. Mateo guardó los objetos en su chaqueta, sintiendo el peso de la bufanda como una promesa. Corrió tras la perra, esquivando a los transeúntes que lo miraban con curiosidad. La ciudad parecía desvanecerse a su alrededor, el bullicio reducido a un zumbido lejano. Solo existían él, la perra y el rastro invisible que ella parecía seguir. La perra dobló por una calle lateral, donde los edificios se volvían más oscuros y las luces de los faroles parpadeaban intermitentemente. El olor a sal se intensificó, mezclado con el aroma metálico de la humedad y el óxido. Espera, pequeña, no tan rápido, jadeó Mateo, luchando por mantener el paso. Pero la perra no aminoró. Sus orejas se movían como antenas, captando sonidos que él no podía percibir. Cada tanto, se detenía para olfatear el suelo, girando hacia él con un ladrido corto, como si le dijera, apúrate, no hay tiempo que perder. Mateo sintió un escalofrío. No era solo la urgencia de la perra, era la sensación de que este animal, este ser frágil y maltrecho, sabía algo que él no podía comprender. ¿Cómo había encontrado los objetos de Gabriel? ¿Y por qué lo guiaba con tanta certeza? La avenida dio paso a un callejón estrecho, flanqueado por muros cubiertos de grafitis y basura amontonada. El sol ya se había ocultado, y la única luz venía de un farol roto que parpadeaba como un ojo moribundo. La perra se detuvo frente a una puerta oxidada, incrustada en un edificio que parecía abandonado. La pintura se descascaraba en capas, y el aire olía a moho y metal corroído. La perra comenzó a rascar la puerta con sus garras, soltando gemidos que resonaban en el callejón. Mateo se acercó, con el corazón latiendo en los oídos. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero la perra no desistía, arañando con una desesperación que lo hizo estremecerse. Luz, dijo Mateo, sin saber por qué eligió ese nombre. Tal vez porque sus ojos brillaban como faros en la penumbra, o porque necesitaba aferrarse a algo que le diera esperanza. ¿Qué hay aquí? Es Gabriel. La perra lo miró, como si entendiera, y empujó la puerta con el hocico, dejando claro que no se movería hasta que él actuara. Mateo examinó la puerta. El candado estaba oxidado, pero no parecía imposible de forzar. Sacó su navaja multiusos y comenzó a trabajar en él, mientras la perra lo observaba con impaciencia. El metal cedió con un crujido, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. El interior estaba oscuro, con un olor a humedad que le revolvió el estómago. Mateo encendió su linterna, iluminando un pasillo lleno de escombros y telarañas. La perra entró sin dudar, moviendo la cola como una bandera. Esto no me gusta, murmuró Mateo, pero la siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a Gabriel, o a algo mucho peor. El pasillo terminaba en una sala amplia, con paredes cubiertas de grafitis y el suelo cubierto de polvo. La linterna reveló huellas frescas, pero no eran las zapatillas de Gabriel, sino botas grandes, de alguien que había estado allí recientemente. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde lo estaba llevando esta perra? ¿Y por qué confiaba en ella? Luz se detuvo en el centro de la sala, olfateando el suelo con urgencia. Luego, soltó un ladrido agudo y comenzó a rascar un montón de cajas rotas. Mateo se acercó, moviendo los escombros con cuidado. Bajo una tabla rota, encontró algo que le heló la sangre, un zapato de Gabriel, sucio pero reconocible. Pero lo que lo hizo retroceder fue otra cosa, manchas oscuras en el suelo, secas pero inconfundibles. Sangre, no. Por favor, no, susurró, su voz temblando. La perra lo miró, con esos ojos ámbar que parecían suplicarle que no se rindiera. Pero antes de que pudiera procesar lo que veía, un ruido extraño resonó desde las sombras al fondo de la sala. Era un crujido, como si alguien, o algo, estuviera moviéndose en la oscuridad. Mateo levantó la linterna, su mano temblando, y apuntó hacia el sonido. La luz reveló una puerta oxidada, entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Luz dio un paso hacia ella, con el pelaje erizado, y soltó un gruñido bajo. Mateo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Qué había al otro lado de esa puerta? ¿Era Gabriel, o algo mucho más peligroso? La perra dio otro ladrido, urgente, y corrió hacia la puerta, desapareciendo en la penumbra. Mateo, con el corazón en la garganta, sabía que no tenía opción. Sacó su arma, respiró hondo y la siguió,
adentrándose en lo desconocido. El callejón se cerraba como una garra alrededor de Mateo, con sus muros cubiertos de musgo y grafitis que parecían gritar advertencias en la penumbra. El aire era denso, cargado de humedad y un olor a óxido que se pegaba a la garganta. La linterna de Mateo temblaba en su mano, proyectando unas de luz que cortaba la oscuridad como un cuchillo, pero no alcanzaba a disipar la sensación de que algo, o alguien, los observaba. La perra, a la que había llamado Luz, había desaparecido tras la puerta oxidada, y su ladrido agudo aún resonaba en los oídos de Mateo, como un eco que lo instaba a moverse. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza de encontrar a Gabriel y el temor de lo que pudiera aguardar en las sombras. Luz, llamó en un susurro tenso, con el arma en la mano, aunque dudaba de que sirviera contra lo que sentía en el aire, una presencia que no podía nombrar. La puerta oxidada chirrió cuando la empujó, revelando un almacén abandonado que parecía tragarse la luz. El suelo estaba cubierto de polvo, roto por latas aplastadas y pedazos de vidrio que crujían bajo sus botas. Las paredes, agrietadas y húmedas, estaban decoradas con grafitis desvaídos, algunos con frases ilegibles, otros con dibujos grotescos de rostros sin ojos. El lugar olía a moho y algo más, algo metálico que le revolvía el estómago. Mateo avanzó, siguiendo el rastro de Luz, cuyos ladridos se habían convertido en gemidos bajos, como si estuviera olfateando algo con urgencia. La linterna iluminó una silueta pequeña y ágil. Luz, con el pelaje erizado, rascaba frenéticamente un montón de escombros en el centro de la sala. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad. ¿Qué encontraste, pequeña?, murmuró Mateo, acercándose con cautela. Cada paso hacía que el suelo crujiera, y el eco resonaba como si el almacén estuviera vivo, respirando a su alrededor. Se arrodilló junto a Luz, apartando tablas rotas y trozos de cartón húmedo. Bajo los escombros, encontró el zapato de Gabriel, un tenis azul con la suela gastada, idéntico al que su hijo usaba casi todos los días. El corazón de Mateo dio un vuelco. Lo levantó con manos temblorosas, como si fuera un tesoro frágil, y lo acercó a la luz. Estaba sucio, con manchas de barro seco, pero no había duda, era de Gabriel. Por un instante, la esperanza lo inundó, cálida y abrumadora, pero entonces sus ojos se posaron en el suelo. Junto al zapato, había manchas oscuras, irregulares, que el polvo no había logrado ocultar. Sangre. Seca, pero reciente. El aire se le escapó de los pulmones, y un frío helado le recorrió la espalda. No. Por favor, no, susurró, su voz apenas audible. Luz lo miró, soltando un gemido suave, como si intentara consolarlo. Pero no había consuelo en ese lugar. Mateo se obligó a respirar, a no dejar que el pánico lo consumiera. Luz, ¿qué sabes tú que yo no sé?, preguntó, más para sí mismo que para la perra. Ella respondió con un ladrido corto y volvió a rascar el suelo, señalando algo más entre los escombros. Mateo apartó otro trozo de madera y encontró un pedazo de tela rasgada, una manga de camiseta que reconoció al instante, era de la camiseta que Gabriel llevaba el día que desapareció. La tela estaba rígida, como si hubiera sido mojada y luego secada al aire, y tenía más manchas oscuras que le revolvían el estómago. El almacén parecía cerrarse a su alrededor, las sombras moviéndose en los bordes de su visión. Mateo guardó la tela y el zapato en su chaqueta, junto al cuaderno, el llavero y la bufanda que Luz le había entregado antes. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que no entendía, pero que lo acercaba a Gabriel, o a la verdad que temía descubrir. Luz, sin esperar, comenzó a trotar hacia un rincón oscuro de la sala, donde una lona vieja cubría algo en el suelo. Sus patas dejaban huellas en el polvo, y Mateo notó que no eran las únicas. Había marcas de botas grandes, profundas, como si alguien hubiera caminado con prisa o cargando algo pesado. El corazón le dio un vuelco. Alguien más había estado allí, y no hacía mucho. Luz, espera, dijo, tratando de mantener la calma. Pero la perra no lo escuchó. Con un movimiento rápido, levantó la lona con el hocico, revelando una trampilla de madera incrustada en el suelo. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero las bisagras parecían haber sido forzadas recientemente. Luz rascó la madera con furia, soltando ladridos que resonaban en el almacén. Mateo se acercó, sintiendo que el aire se volvía más pesado, como si el lugar estuviera conteniendo el aliento. La linterna iluminó la trampilla,
y vio algo que lo hizo detenerse, una huella de mano pequeña, marcada en el polvo, como si alguien hubiera intentado abrirla desde abajo. «Gabriel», murmuró, su voz temblando. La imagen de su hijo, atrapado en algún lugar oscuro, lo golpeó como un puñetazo. Pero también había algo más, un instinto que le decía que no estaba solo. El almacén estaba demasiado silencioso, excepto por el goteo constante de agua en alguna parte. Luz gruñó, mirando hacia un rincón donde la luz no llegaba. Mateo giró la linterna, pero solo vio sombras que parecían moverse, como si el almacén estuviera jugando con él. «¿Qué hay ahí, Luz?», preguntó, apretando el arma con más fuerza. La perra no respondió. En cambio, se acercó a la trampilla y comenzó a rascar con más intensidad, como si supiera que el tiempo se agotaba. Mateo se arrodilló y examinó el candado. Estaba viejo, pero alguien lo había abierto recientemente, había marcas frescas en el metal, como si hubieran usado una palanca. Sacó su navaja multiusos y comenzó a trabajar en el candado, mientras Luz lo observaba con esos ojos que parecían ver más allá de lo evidente. El metal se dio con un chasquido, y la trampilla se abrió con un crujido que resonó como un grito en el silencio. Un olor fétido, a humedad y podredumbre, salió del agujero. La linterna reveló un túnel estrecho, con paredes de concreto cubiertas de moho y tuberías rotas que goteaban agua negra. Luz no dudó, saltó al interior, desapareciendo en la oscuridad. «Luz, espera», gritó Mateo, pero su voz se perdió en el eco del túnel. El corazón le latía con fuerza, dividido entre el miedo y la necesidad de seguir. ¿Y si Gabriel estaba allí abajo? ¿Y si este era el camino hacia él? Pero también sabía que los túneles de Balmar eran un laberinto, un lugar donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Se colgó la linterna en el cinturón y bajó por la trampilla, usando las manos para sostenerse en los bordes resbaladizos. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para que un hombre de su tamaño pudiera moverse. El aire estaba viciado, y cada paso hacía que el agua se acumulara en sus botas. Luz, unos metros adelante, se movía con una precisión que lo desconcertaba. Sus patas chapoteaban en el suelo húmedo, pero no dudaba, como si hubiera recorrido ese camino antes. Mateo la seguía, sintiendo que el túnel se cerraba a su alrededor, como si intentara tragarlo. El haz de la linterna iluminó algo en la pared, un dibujo hecho con tiza, un dragón con alas torcidas, idéntico a los que Gabriel dibujaba en su cuaderno. Mateo se detuvo, tocando la pared con dedos temblorosos. «Gabriel estuvo aquí», dijo, su voz quebrándose. La esperanza y el miedo se mezclaban en su pecho, pero no había tiempo para procesarlo. Luz ladró desde la oscuridad, instándolo a seguir. El túnel se bifurcaba más adelante, uno de los caminos más oscuro y con un olor aún más fétido. Luz eligió ese camino sin dudar, y Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué sabía esa perra? ¿Cómo podía estar tan segura? El túnel se volvió más angosto, las paredes rozando sus hombros. El sonido del agua goteando era constante, como un reloj marcando los segundos que le quedaban. Luz se detuvo frente a un montón de mantas y latas vacías, un campamento improvisado que parecía abandonado a toda prisa. Mateo iluminó el lugar, encontrando más huellas de botas y un cuchillo con sangre seca en la hoja. El corazón se le detuvo. «¿Qué es este lugar, Luz?», preguntó, pero la perra ya estaba olfateando algo más, un objeto pequeño entre las mantas. Antes de que Mateo pudiera acercarse, un grito ahogado resonó desde el fondo del túnel, un sonido que le heló la sangre. Era humano, débil, pero inconfundible. Luz levantó las orejas y corrió hacia el sonido, desapareciendo en la oscuridad. Mateo, con el arma en la mano y el corazón en la garganta, la siguió, sin saber si corría hacia su hijo o hacia una trampa que podría costarle todo. El túnel parecía un ser vivo, con paredes que sudaban agua negra y un eco que transformaba cada paso en un latido. Mateo avanzaba con el arma en una mano y la linterna en la otra, el haz de luz temblando como si reflejara su propio miedo. El grito que había resonado momentos antes aún le quemaba los oídos, un sonido que podía ser de Gabriel, de alguien más, o de algo que no quería imaginar. Luz, la perra callejera que lo había guiado hasta ese infierno subterráneo, corría unos metros adelante, su pelaje sucio apenas visible en la penumbra. Sus patas chapoteaban en el agua estancada, pero su movimiento era preciso, como si el túnel no fuera un laberinto para ella, sino un mapa que conocía de memoria. El aire estaba viciado,
cargado de un olor a moho y podredumbre que se pegaba a la garganta. Las tuberías rotas goteaban sin cesar, y el sonido era un tamborileo constante que parecía burlarse de la urgencia de Mateo. Cada paso lo hundía más en la oscuridad, no solo del túnel, sino de su propia mente. La imagen del zapato de Gabriel, cubierto de barro, y las manchas de sangre seca en el almacén de arriba lo perseguían como fantasmas. ¿Estaba cerca de encontrar a su hijo, o estaba siguiendo a una perra hacia una trampa? La duda lo carcomía, pero la chispa en los ojos ámbar de luz lo mantenía en movimiento. Esa perra, con su cicatriz en el hocico y su cuerpo flaco, tenía una determinación que lo obligaba a confiar, aunque no entendiera por qué. Luz, despacio, susurró, su voz resonando en las paredes húmedas. Pero Luz no lo escuchó. Sus orejas se movían como antenas, captando sonidos que él no podía percibir. De pronto, se detuvo frente a una pared de concreto cubierta de moho, donde un dibujo hecho con tiza destacaba como un faro en la oscuridad. Era un dragón, con alas torcidas y un ojo torpemente trazado, idéntico a los que Gabriel dibujaba en su cuaderno. Mateo se acercó, tocando la pared con dedos temblorosos. La tiza aún estaba fresca, como si alguien la hubiera dibujado hacía poco. Gabriel estuvo aquí, murmuró, su voz quebrándose. La esperanza lo golpeó con fuerza, pero también el miedo. Si su hijo había estado en este lugar, ¿qué lo había llevado allí? ¿Y dónde estaba ahora? Luz soltó un gemido bajo, empujando su hocico contra la pared, como si quisiera atravesarla. Mateo iluminó el dibujo, buscando alguna pista. Alrededor del dragón, había marcas más pequeñas, garabatos que parecían letras, pero estaban borrosas, como si alguien las hubiera borrado a medias. ¿Qué intentabas decirme, pequeño?, susurró, sintiendo un nudo en el pecho. Luz ladró, un sonido agudo que lo sacó de sus pensamientos, y comenzó a trotar hacia la derecha, donde el túnel se bifurcaba en dos caminos. Uno parecía más limpio, con menos agua y un leve brillo de luz al final. El otro, hacia el que Luz se dirigía, era más oscuro, con un olor fétido que le revolvía el estómago, como si algo se estuviera descomponiendo en la distancia. Luz, ¿estás segura?, preguntó, dudando por primera vez. La perra giró la cabeza, sus ojos brillando en la penumbra, y soltó un ladrido corto, como si le dijera, no hay tiempo para dudar. Mateo respiró hondo, ajustando el agarre en su arma. El túnel oscuro parecía una boca abierta, lista para tragarlo, pero no había vuelta atrás. Siguió a Luz, con el agua subiendo hasta sus tobillos y el frío calándole los huesos. Las paredes estaban cubiertas de grietas, como si el túnel estuviera a punto de colapsar, y cada tanto, un crujido resonaba, haciendo que Mateo se detuviera, con el corazón en la garganta. El túnel se estrechaba aún más, obligándolo a agacharse para avanzar. La linterna iluminaba charcos de agua negra, donde flotaban restos de basura y algo que parecía pelo, aunque no quería pensar en qué podía ser. Luz, sin embargo, no vacilaba. Sus patas se movían con una precisión que desafiaba su apariencia frágil, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. De pronto, se detuvo frente a un montón de mantas y latas vacías, un campamento improvisado que parecía haber sido abandonado a toda prisa. Mateo iluminó el lugar, encontrando más huellas de botas grandes, similares a las del almacén. Había una fogata apagada, con cenizas aún tibias, y un cuchillo con sangre seca en la hoja, tirado junto a una lata de sopa. El estómago de Mateo se contrajo. ¿Qué es este lugar, Luz?, preguntó, su voz temblando. La perra olfateó las mantas, gruñendo suavemente, y luego levantó algo con el hocico, un trozo de papel arrugado. Mateo lo tomó con cuidado, desplegándolo bajo la luz de la linterna. Era una página arrancada de un cuaderno, con la letra de Gabriel. Las palabras estaban garabateadas con prisa, como si hubiera escrito en la oscuridad: papá, no confíes en ellos. Están en el puerto. Lo siento. El mensaje terminaba abruptamente, como si alguien lo hubiera interrumpido. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué Gabriel estaba tan asustado? Luz, ¿qué está pasando aquí?, murmuró, guardando el papel en su chaqueta junto a los otros objetos de su hijo. La perra no respondió, pero comenzó a rascar otro montón de mantas, revelando algo que brillaba débilmente. Mateo se acercó, apartando la tela con cuidado. Era una pulsera de cuero,
gastada pero familiar, con una pequeña estrella tallada. Gabriel la había hecho en un taller escolar, y siempre la llevaba puesta. Mateo la apretó en su mano, sintiendo que su hijo estaba cerca, pero también más lejos que nunca. La pulsera estaba rota, como si hubiera sido arrancada con violencia. El túnel parecía vibrar con un silencio opresivo, roto solo por el goteo constante del agua. Luz gruñó, mirando hacia la oscuridad más adelante. Mateo levantó la linterna, pero el haz no alcanzaba a iluminar el final del túnel. Había algo allí, una sombra que parecía moverse, o quizás era solo su imaginación. ¿Qué tienes, pequeña?, preguntó, acercándose a Luz. La perra estaba tensa, con el pelaje erizado y las orejas apuntando hacia adelante. De pronto, un crujido resonó, como si alguien hubiera pisado un trozo de vidrio. Mateo giró la linterna, pero no vio nada, solo paredes húmedas y sombras que parecían burlarse de él. Luz, quédate conmigo, dijo, tratando de mantener la calma. Pero la perra no esperó. Con un ladrido agudo, corrió hacia la oscuridad, desapareciendo en el túnel. Mateo maldijo en voz baja, sintiendo que el miedo y la esperanza lo desgarraban por dentro. Corrió tras ella, con el agua salpicando sus botas y el eco de sus pasos resonando como disparos. El túnel se curvaba, llevándolo a una cámara más amplia, donde el olor fétido era casi insoportable. La linterna iluminó un montón de cajas rotas, más latas vacías y algo que le heló la sangre, un charco de sangre fresca, brillando bajo la luz. Mateo se detuvo, su respiración entrecortada. La sangre no estaba seca, como las manchas de arriba. Era reciente, demasiado reciente. No, 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 susurró, sintiendo que el pánico lo consumía. Luz estaba a unos metros adelante, olfateando el suelo con urgencia. Sus ojos brillaban como faros, y su cuerpo estaba tenso, como si supiera que estaban cerca de algo crucial. Mateo se acercó, iluminando el charco. Junto a él, había un trozo de tela ensangrentada, pero no era de Gabriel. Era un pedazo de camisa de hombre, con un bordado que parecía un símbolo, una estrella dentro de un círculo. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, guardándolo en su chaqueta. Luz ladró, señalando una esquina de la cámara donde había un montón de escombros. Mateo se acercó, apartando tablas y trozos de metal oxidado. Bajo los escombros, encontró un teléfono móvil, viejo y con la pantalla rota. Lo levantó con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago. Era el tipo de teléfono que Gabriel usaba, un modelo barato que siempre llevaba consigo. Lo encendió, rezando para que funcionara. La pantalla parpadeó, mostrando un icono de batería baja, pero había un archivo de audio abierto, titulado simplemente, Papá. Mateo presionó el botón de reproducción, y la voz de Gabriel llenó el túnel, débil pero inconfundible. Papá, no confíes en... La grabación se cortó abruptamente, como si alguien la hubiera interrumpido. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por un grito ahogado que resonó desde algún lugar más profundo en el túnel. Luz levantó la cabeza, gruñendo, y corrió hacia el sonido, desapareciendo en la oscuridad. Mateo, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo como un tambor, la siguió, sin saber si corría hacia su hijo o hacia un abismo del que no podría escapar. La voz de Gabriel, rota y desesperada, seguía resonando en la mente de Mateo mientras corría tras Luz por el túnel. El mensaje incompleto en el teléfono, papá, no confíes en, que era un eco que lo desgarraba, como si su hijo estuviera gritando desde algún lugar que no podía alcanzar. El túnel se abrió abruptamente, y una ráfaga de aire salado golpeó su rostro. Luz había encontrado una salida, una grieta en la pared que llevaba a un callejón trasero, donde la ciudad de Balmar rugía con vida. El mercado nocturno del puerto se alzaba ante ellos, un caos de luces parpadeantes, aromas de pescado frito y el murmullo de cientos de voces que se mezclaban con el graznido de las gaviotas. El mercado era un organismo vivo, compuestos de madera tambaleante cubiertos de lonas descoloridas, donde los vendedores gritaban ofertas de frutas, ropa usada y baratijas que brillaban bajo lámparas improvisadas. La multitud se movía como un río, empujándose entre sí, mientras los olores a incienso, sudor y fritura saturaban el aire. Luz, con su pelaje sucio y la cicatriz en el hocico brillando bajo la luz de los faroles, se movía con una precisión que desmentía su apariencia frágil. Sus ojos ámbar escudriñaban la multitud, como si buscara algo,
o a alguien, entre el mar de rostros. Mateo, con el corazón todavía acelerado por el grito en el túnel, la seguía de cerca, sintiendo que cada paso lo acercaba a Gabriel, pero también a un peligro que no podía nombrar. La bufanda de su hijo, el zapato, la pulsera rota y el mensaje en el teléfono eran piezas de un rompecabezas que no encajaban, pero que lo mantenían atado a Luz. La perra se detuvo frente a un puesto al borde del mercado, donde un hombre de mediana edad, con una barba desaliñada y ojos evasivos, ordenaba un montón de objetos usados, relojes rotos, ropa vieja y joyas baratas. Entre los artículos, Mateo vio algo que le heló la sangre, la bufanda azul de Gabriel, colgada como si fuera una prenda más a la venta. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Mateo, su voz cortante mientras señalaba la bufanda. El vendedor levantó la vista, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cálmate, amigo, dijo, encogiéndose de hombros. Solo la compré a un tipo. La gente vende cosas todo el tiempo. No sé de dónde viene. Su tono era demasiado casual, como si estuviera ensayado. Mateo sintió un nudo en el estómago. Luz, a su lado, gruñó suavemente, mostrando los dientes. Sus orejas estaban bajas, y su cuerpo estaba tenso, como si supiera algo que Mateo aún no entendía. No me mientas, dijo Mateo, acercándose al puesto. La multitud seguía moviéndose a su alrededor, ajena al drama que se desarrollaba. Esa bufanda es de mi hijo. ¿Dónde está? ¿Quién te la dio? El vendedor dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de inocencia. Oye, no sé nada de tu hijo. Un tipo me la vendió ayer, dijo que la encontró en el puerto. No pregunté más. Pero sus ojos se movieron rápido, buscando algo en la multitud, y Mateo lo notó. Luz gruñó más fuerte, su pelaje erizado, y dio un paso hacia el hombre, como si estuviera lista para saltar. ¿Qué tipo?, insistió Mateo, su mano acercándose instintivamente al arma en su cinturón. El vendedor palideció, pero antes de que pudiera responder, Luz soltó un ladrido agudo y se lanzó hacia adelante, esquivando las piernas de los transeúntes. Mateo la siguió, empujando a la gente mientras el vendedor gritaba algo que no alcanzó a escuchar. Luz corría con una velocidad que desafiaba su cuerpo flaco, zigzagueando entre los puestos hasta llegar a un callejón estrecho al borde del mercado. El aire allí era más frío, con un olor a sal y gasolina que venía del puerto cercano. Mateo alcanzó a Luz justo cuando la perra se detenía frente a un montón de cajas apiladas contra un muro. El vendedor, jadeando, apareció detrás de ellos, con el rostro rojo y los ojos llenos de pánico. No sé nada, te lo juro, gritó, pero Luz gruñó, acorralándolo contra las cajas. Sus dientes brillaban bajo la luz de un farol roto, y su postura era la de un lobo listo para atacar. Mateo se interpuso, agarrando al hombre por el cuello de la camisa. Habla ahora, o te juro que no respondo por lo que haga esta perra, dijo, su voz temblando de furia y desesperación. El vendedor intentó zafarse, pero Luz dio un paso más, soltando un gruñido que resonó en el callejón. Está bien, exclamó, levantando las manos. El tipo que me vendió la bufanda, dijo que la encontró en un bote, cerca del muelle viejo. No sé más, lo juro. Solo me dio la bufanda y algo de dinero para que no preguntara. Mateo lo soltó, sintiendo que la información era una pista, pero también una trampa. ¿Qué bote? ¿Dónde?, preguntó, pero el vendedor ya estaba retrocediendo, con los ojos fijos en Luz. Antes de que Mateo pudiera detenerlo, el hombre se dio la vuelta y corrió, perdiéndose entre la multitud del mercado. Maldita sea, gritó Mateo, pero Luz no esperó. Con un ladrido agudo, salió tras él, moviéndose como un relámpago. Mateo la siguió, esquivando a los transeúntes que lo miraban con sorpresa o fastidio. La perra dobló por otro callejón, más oscuro y estrecho, donde el olor a basura y agua estancada era casi insoportable. El vendedor estaba allí, jadeando, atrapado en un callejón sin salida. Luz lo tenía acorralado, gruñendo con una ferocidad que hizo que Mateo se detuviera. No me hagas daño, suplicó el vendedor, con las manos en alto. Solo te diré lo que sé. El tipo que me dio la bufanda, trabaja en el muelle viejo. Dijo algo sobre un cargamento que llegó hace unos días. No sé más, lo juro. Mateo se acercó, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia Gabriel, pero también hacia algo mucho más grande. ¿Qué cargamento?,
¿Y por qué tienes la bufanda de mi hijo?, preguntó, su voz temblando. El vendedor abrió la boca para responder, pero un sonido cortó el aire, un disparo, seco y ensordecedor, que resonó desde el otro lado del mercado. Luz levantó la cabeza, con las orejas alerta, y soltó un ladrido que parecía un grito de guerra. Sin esperar, corrió hacia el sonido, desapareciendo entre las sombras del callejón. Luz, espera, gritó Mateo, pero la perra ya estaba lejos, moviéndose con una determinación que lo dejaba sin aliento. El vendedor aprovechó el momento para escapar, perdiéndose en la oscuridad. Mateo maldijo, sintiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Corrió tras Luz, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas. ¿Quién había disparado? ¿Era Gabriel? ¿O era una advertencia para él? El mercado se volvió más caótico a medida que se acercaba al origen del disparo. La multitud se dispersaba, gritando, mientras los vendedores cerraban sus puestos a toda prisa. Luz, como un faro en la tormenta, corría hacia el borde del mercado, donde el puerto se abría como una boca oscura. El olor a sal y combustible era abrumador, y las luces de los barcos parpadeaban en la distancia, como ojos que observaban desde el agua. Mateo alcanzó a Luz justo cuando la perra se detenía frente a un muelle abandonado, donde un bote pequeño, cubierto de óxido, flotaba en la marea. Luz, ¿qué encontraste?, preguntó, jadeando. La perra olfateó el aire, gruñendo suavemente, y luego saltó al bote, que se balanceó bajo su peso. Mateo la siguió, con la linterna iluminando el interior. Había cuerdas rotas, una lona húmeda y algo que le heló la sangre, una mancha de sangre fresca en la cubierta, brillando bajo la luz. Luz gruñó, señalando un rincón del bote donde algo brillaba. Mateo se acercó, apartando la lona con manos temblorosas. Era un cuaderno, idéntico al que Luz le había entregado al principio, pero este estaba abierto en una página con una sola palabra escrita en la letra de Gabriel: corre. El sonido de pasos pesados resonó desde el muelle, y Mateo levantó la vista, con el arma lista. Luz gruñó, mirando hacia la oscuridad, donde una sombra se movía entre los contenedores apilados. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, un segundo disparo cortó el aire, y la linterna se le cayó de las manos, sumiendo el bote en la oscuridad. La oscuridad engulló el muelle como una manta pesada, rota solo por el destello fugaz de las luces lejanas del puerto. El segundo disparo aún resonaba en los oídos de Mateo, un eco cortante que lo dejó paralizado por un instante. La linterna, que se le había caído tras el impacto, rodó por la cubierta del bote, proyectando sombras que danzaban como espectros en las paredes oxidadas. Luz, la perra callejera que lo había guiado hasta este punto, gruñó con ferocidad, su pelaje erizado bajo la luz tenue de la luna. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que parecía desafiar la noche, fijos en la sombra que se movía entre los contenedores del muelle. Mateo, con el corazón latiendo como un tambor, recuperó la linterna y apretó el arma en su mano, sintiendo el peso de la palabra escrita por Gabriel en el cuaderno: corre. Luz, quédate conmigo, susurró, su voz temblando en el aire frío. Pero la perra no lo escuchó. Con un ladrido agudo, saltó del bote al muelle, corriendo hacia la sombra con una valentía que desmentía su cuerpo flaco y lleno de cicatrices. Mateo la siguió, tropezando al bajar del bote, con el agua salada salpicando sus botas. El muelle estaba cubierto de algas resbaladizas y restos de redes rotas, y el olor a sal y combustible era tan denso que le quemaba la garganta. La playa rocosa se extendía más allá, con olas rompiendo con furia contra las piedras, como si el mar estuviera furioso con lo que ocurría en la costa. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido, pero la luz era débil, apenas suficiente para distinguir las siluetas de los contenedores y los barcos abandonados. Luz corría adelante, sus patas golpeando el suelo con un ritmo frenético, como si supiera exactamente a dónde iba. Mateo, jadeando, luchaba por mantener el paso, con el cuaderno de Gabriel apretado contra su pecho. La palabra, corre, seguía quemándole la mente, pero no podía huir, no cuando cada pista lo acercaba más a su hijo. El disparo había sido una advertencia, o quizás un error, pero no había tiempo para analizarlo. La sombra que Luz perseguía se movió entre los contenedores, desapareciendo detrás de un montón de cajas oxidadas. Gritó Mateo, levantando el arma, pero la sombra ya no estaba. Luz se detuvo frente a un bote pequeño, más viejo que el anterior, encallado en la playa rocosa.
Sus costados estaban cubiertos de musgo y óxido, y una cuerda rota colgaba de la proa, balanceándose con el viento. La perra olfateó la cubierta, gruñendo suavemente, y luego comenzó a rascar con furia, como si quisiera desenterrar algo. Mateo se acercó, con la linterna iluminando el interior del bote. Había marcas de lucha, arañazos en la madera, una soga cortada a cuchillo y una mancha de sangre fresca que brillaba bajo la luz. El estómago de Mateo se contrajo. No otra vez, murmuró, sintiendo que el miedo lo ahogaba. Luz, ¿qué encontraste?, preguntó, arrodillándose junto a la perra. Ella empujó una lona húmeda con el hocico, revelando un diario pequeño, encuadernado en cuero gastado. Mateo lo reconoció al instante. Era el diario donde Gabriel escribía sus pensamientos, el que siempre llevaba consigo. Lo abrió con manos temblorosas, iluminando las páginas con la linterna. Las palabras estaban garabateadas con prisa, en la letra desordenada de su hijo. Querían que me uniera a ellos. Decían que cambiaríamos el mundo, pero es una mentira. Todo está en el puerto. No dejes que me encuentren, papá. Las últimas páginas estaban llenas de dibujos de dragones y estrellas, pero también de un símbolo que Mateo había visto antes, una estrella dentro de un círculo, igual al bordado en la tela ensangrentada que había encontrado en el túnel. Gabriel, ¿en qué te metiste?, susurró, sintiendo que el peso de las palabras lo aplastaba. Luz gruñó, mirando hacia los acantilados que se alzaban sobre la playa. Sus orejas estaban alerta, y su cuerpo estaba tenso, como si hubiera captado un sonido que Mateo no podía escuchar. Él levantó la linterna, apuntando hacia las rocas. Por un instante, pensó que era un truco de la luz, pero luego lo vio, una figura encapuchada, apenas visible contra el cielo grisáceo, observándolos desde lo alto. La figura no se movió, pero Mateo sintió un escalofrío, como si estuviera siendo evaluado. Luz, no estamos solos, ¿verdad?, dijo, su voz baja. La perra ladró, un sonido que resonó en la playa desierta, y comenzó a correr hacia los acantilados, escalando las rocas con una agilidad que desafiaba su apariencia frágil. Mateo la siguió, con el diario guardado en su chaqueta y el arma lista. Las olas rugían a su alrededor, lanzando espuma que le empapaba el rostro. Las rocas eran resbaladizas, cubiertas de musgo y sal, y cada paso era un desafío. Luz, sin embargo, no dudaba, moviéndose como si conociera cada grieta y cada saliente. El acantilado era más alto de lo que parecía desde abajo, un muro de piedra que se alzaba como una fortaleza natural. La figura encapuchada había desaparecido, pero Mateo sentía su presencia, como un peso en el pecho. Luz se detuvo frente a una grieta en la roca, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pudiera pasar. Olfateó el aire, gruñendo, y luego se metió en la grieta, desapareciendo en la oscuridad. Luz, espera, gritó Mateo, pero la perra ya estaba dentro. Con el corazón latiendo con fuerza, se apretó contra la roca y se deslizó por la grieta, sintiendo que las paredes lo aplastaban. El interior era una cueva pequeña, con un olor a sal y humedad que le revolvía el estómago. La linterna iluminó estalactitas que goteaban agua, como lágrimas congeladas en el tiempo. Luz estaba en el centro, olfateando un montón de cajas rotas y documentos desperdigados. Mateo se acercó, iluminando los papeles. Eran listas de nombres, fechas y números que no entendía, pero uno de los documentos tenía el mismo símbolo de la estrella dentro de un círculo. Esto es más grande de lo que pensaba, murmuró, sintiendo que el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Gabriel se había involucrado con algo peligroso, algo relacionado con el puerto, y Luz parecía saberlo desde el principio. La perra gruñó, señalando un rincón de la cueva donde algo brillaba. Mateo se acercó, apartando los escombros con cuidado. Era un collar, el mismo que Gabriel usaba siempre, con una pequeña estrella plateada colgando de una cuerda. Estaba intacto, pero había un trozo de papel doblado junto a él. Mateo lo despegó, encontrando un mapa dibujado a mano, con una X marcada en un punto en el mar, cerca de una isla pequeña que no reconocía. Luz, ¿cómo sabías de este lugar?, preguntó, mirando a la perra. Ella lo miró con esos ojos ámbar, como si estuviera diciendo, confía en mí. Antes de que pudiera procesar el mapa, un crujido resonó en la cueva, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Luz gruñó, mirando hacia la entrada. Mateo giró la linterna, pero no vio nada, solo sombras que parecían moverse.
¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en las paredes. No hubo respuesta, pero el aire se volvió más pesado, como si la cueva estuviera conteniendo el aliento. Luz dio un paso hacia la entrada, con el pelaje erizado, y soltó un ladrido que parecía un desafío. De pronto, la cueva tembló, un rugido sordo que hizo que las estalactitas vibraran. Polvo y piedras pequeñas cayeron del techo, y Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Maldita sea», exclamó, cubriéndose la cabeza. Luz ladró con urgencia, corriendo hacia un rincón donde había un pasaje estrecho, apenas visible. Mateo la siguió, con el mapa y el collar en la mano, sintiendo que el tiempo se agotaba. La cueva seguía temblando, como si alguien estuviera intentando sellarla desde fuera, atrapándolos dentro. El pasaje era tan estrecho que Mateo tuvo que arrastrarse, con las rocas rozándole los hombros. Luz, más ágil, se movía adelante, guiándolo con sus ladridos. El aire era cada vez más frío, y el olor a sal se intensificaba, como si estuvieran acercándose al mar. De pronto, un grito familiar resonó desde el otro lado del pasaje, un sonido que le heló la sangre. Era Gabriel, o al menos sonaba como él, débil pero inconfundible. «Papá, ayúdame». Mateo sintió que el mundo se detenía, y corrió tras Luz, con el corazón en la garganta, sin saber si el grito era una promesa de reencuentro o una trampa que lo llevaría a la perdición. El grito de Gabriel resonó en la cueva como un eco que perforaba el alma de Mateo. «Papá, ayúdame». Había sido débil, lejano, pero inconfundible, y lo impulsó a arrastrarse por el pasaje estrecho con una urgencia que le quemaba el pecho. Las rocas rozaban sus hombros, rasgando su chaqueta, mientras el aire salado y húmedo le llenaba los pulmones. Luz, la perra callejera que lo había guiado hasta ese infierno subterráneo, corría delante, sus patas chapoteando en el agua que goteaba del techo. Sus ojos ámbar brillaban como faros en la penumbra, y su pelaje, sucio y lleno de cicatrices, parecía vibrar con una determinación que desafiaba la lógica. Mateo apretaba el mapa y el collar de Gabriel en su mano, sintiendo que cada segundo lo acercaba a su hijo, pero también a un peligro que crecía con cada paso. El pasaje se abrió abruptamente, y el rugido del mar llenó el aire. Mateo salió a una playa rocosa, bañada por un amanecer gris que apenas lograba atravesar las nubes densas. Las olas chocaban contra las piedras con una furia que parecía reflejar su propio tormento. Luz ya estaba escalando un sendero empinado que serpenteaba por el acantilado, sus garras arañando la roca con una precisión casi sobrenatural. Mateo la siguió, con el corazón latiendo en los oídos, mientras el temblor de la cueva seguía resonando detrás de él, como si alguien hubiera intentado sellarla para atraparlos dentro. La figura encapuchada que había visto antes no estaba por ninguna parte, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. «Luz, ¿a dónde me llevas?», murmuró, jadeando, mientras trepaba tras la perra. El sendero era traicionero, con rocas sueltas que se desmoronaban bajo sus botas y un viento cortante que le azotaba el rostro. Luz no respondió, pero sus ladridos cortos y urgentes eran una orden clara: «Sigue adelante». El mapa que había encontrado en la cueva, con la 10ª marcada en un punto en el mar, pesaba en su chaqueta como una promesa y una amenaza. Gabriel estaba cerca, lo sentía en los huesos, pero el grito que había escuchado también podía ser una trampa, un cebo para arrastrarlo a algo mucho más oscuro. El sendero los llevó a una meseta en lo alto del acantilado, donde el viento rugía como un animal herido. Frente a ellos, una cueva más grande se abría como una boca oscura, con el olor a sal y podredumbre flotando en el aire. Luz se detuvo en la entrada, gruñendo suavemente, sus orejas alertas. Mateo levantó la linterna, iluminando el interior. Las paredes estaban cubiertas de musgo y marcas de herramientas, como si alguien hubiera excavado recientemente. Había cajas de madera apiladas en un rincón, algunas rotas, con documentos y objetos esparcidos por el suelo. La perra olfateó el aire, moviéndose con cautela hacia el centro de la cueva, donde un montón de escombros parecía esconder algo. Mateo se acercó, con el arma lista, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «Esto es más grande de lo que pensaba», murmuró, revisando los documentos. Eran listas de nombres, fechas y códigos que no entendía, pero el símbolo de la estrella dentro de un círculo aparecía una y otra vez, como una marca que lo perseguía desde el túnel. Entre los papeles, encontró una fotografía arrugada de un grupo de jóvenes, y aunque estaba borrosa, reconoció el rostro de Gabriel en el fondo, con una expresión tensa,
casi asustada. El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Qué estabas haciendo aquí, pequeño?, susurró, guardándose la foto en la chaqueta. Luz gruñó, señalando un rincón donde algo brillaba bajo la luz de la linterna. Mateo se acercó, apartando los escombros con cuidado. Era el collar de Gabriel, el mismo que había encontrado antes, pero este estaba intacto, con la estrella plateada reluciendo como si acabaran de limpiarla. Junto al collar, había otro mapa, más detallado que el primero, con una ruta marcada hacia una isla pequeña en el mar, a pocos kilómetros de la costa de Valmar. Luz, ¿cómo sabías de este lugar?, preguntó, mirando a la perra con una mezcla de asombro y desconfianza. Ella lo miró con esos ojos ámbar, como si estuviera diciendo, no preguntes, solo sigue. El suelo de la cueva tembló de nuevo, un rugido sordo que hizo que las estalactitas vibraran. Polvo y piedras cayeron del techo, y Mateo sintió que el tiempo se agotaba. Tenemos que salir de aquí, dijo, pero Luz ya estaba moviéndose hacia un pasaje estrecho en el fondo de la cueva. La siguió, con el mapa y el collar apretados en la mano, mientras el temblor se intensificaba. El pasaje era aún más claustrofóbico que el anterior, con paredes que parecían cerrarse a su alrededor. El aire estaba cargado de sal y un olor metálico que le revolvía el estómago. Luz corría delante, sus ladridos resonando como un faro en la oscuridad. El pasaje se abrió a una pequeña cala, donde un bote de madera esperaba, amarrado a un poste medio podrido. El mar estaba agitado, con olas que golpeaban la costa como puños enfurecidos. Luz saltó al bote sin dudar, olfateando la cubierta con urgencia. Mateo la siguió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la cueva estuviera a punto de colapsar. La linterna iluminó el interior del bote, revelando más marcas de lucha, cuerdas cortadas, una lona rasgada y una mancha de sangre seca que le heló la sangre. Pero lo que realmente lo detuvo fue un dibujo en la madera, tallado con un cuchillo, un dragón, idéntico a los de Gabriel. «Estuviste aquí», murmuró, tocando el dibujo con dedos temblorosos. Luz gruñó, señalando una caja pequeña en el fondo del bote. Mateo la abrió, encontrando más documentos, todos marcados con el símbolo de la estrella dentro de un círculo. Había listas de cargamentos, nombres de barcos y fechas que coincidían con los últimos días antes de la desaparición de Gabriel. Uno de los papeles mencionaba una operación en la isla marcada en el mapa, algo sobre un envío especial que debía llegar esa misma noche. Mateo sintió que el rompecabezas comenzaba a encajar, pero las piezas eran tan oscuras que temía entenderlas. «Luz, esto es una locura», dijo, mirando a la perra. Ella ladró, como si estuviera de acuerdo, pero sus ojos estaban fijos en el mar, donde una luz parpadeaba en la distancia, apenas visible entre las olas. Mateo guardó los documentos en su chaqueta, sintiendo que cada descubrimiento lo acercaba a Gabriel, pero también a un peligro que no podía ignorar. La cueva tembló de nuevo, más fuerte esta vez, y un crujido ensordecedor resonó desde el pasaje por el que habían entrado. Rocas cayeron, bloqueando la salida, y el polvo llenó el aire, haciendo que Mateo tosiera. «No hay vuelta atrás», murmuró, mirando el bote. Luz ladró, saltando a la proa, como si le dijera que el camino estaba adelante, en el mar. Mateo desató la cuerda, sintiendo que el peso de la decisión lo aplastaba. El bote se balanceó cuando lo empujó al agua, y las olas lo golpearon con furia, como si intentaran detenerlo. Luz se mantuvo firme, con las patas clavadas en la madera, sus ojos fijos en la luz lejana. Mateo remó con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente, mientras el acantilado se alejaba detrás de ellos. El mar era un caos de espuma y oscuridad, con el viento aullando como un lobo hambriento. La linterna apenas iluminaba unos metros adelante, y el mapa, ahora empapado, era difícil de leer. Pero Luz parecía saber a dónde iba, gruñendo cada vez que el bote se desviaba. «¿Qué eres, Luz?», murmuró Mateo, sintiendo que la perra era más que un animal, más que una guía. Era como si Gabriel la hubiera enviado, como si su hijo estuviera hablando a través de ella. De pronto, un destello de luz cortó la oscuridad, y Mateo vio un barco más grande a lo lejos, con la misma luz parpadeante que Luz había estado siguiendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó desde el barco, un sonido que le heló la sangre. Era Gabriel, o al menos sonaba como él, débil pero desesperado. «Papá, aquí». Mateo dejó de remar, con el corazón en la garganta, mientras Luz ladraba con furia,
sus ojos fijos en el barco. Pero entonces, una sombra se movió en la cubierta, y un destello metálico brilló bajo la luz de la luna. Alguien los había visto, y no estaba feliz de que estuvieran allí. El mar rugía como una bestia enfurecida, con olas que golpeaban el pequeño bote de madera como si quisieran destrozarlo. Mateo remaba con todas sus fuerzas, sus manos ásperas y ensangrentadas por el roce de los remos, mientras el viento le azotaba el rostro con una mezcla de sal y frío. La luz parpadeante del barco en la distancia era su único guía, pero el grito de Gabriel, «Papá, aquí», seguía resonando en su cabeza, un eco que lo mantenía vivo y al borde de la locura. Luz, la perra callejera que lo había llevado hasta ese punto, estaba en la proa, con las patas firmes contra la madera mojada, sus ojos ámbar fijos en el barco como si pudiera verlo a través de la oscuridad. Su pelaje, empapado y lleno de cicatrices, brillaba bajo la luz tenue de la luna, y su gruñido bajo era un recordatorio constante de que el peligro estaba cerca. El bote se balanceaba violentamente, y cada ola amenazaba con volcarlo. Mateo sentía el peso de los objetos de Gabriel en su chaqueta, el cuaderno, la bufanda, el collar, el mapa y los documentos con el símbolo de la estrella dentro de un círculo. Todo apuntaba a una red oscura que operaba en el puerto, y Gabriel, de alguna manera, se había enredado en ella. La idea de que su hijo estuviera en ese barco, débil y asustado, lo llenaba de una furia que apenas podía contener. Pero la sombra que había visto en la cubierta, con ese destello metálico, le recordaba que no estaba enfrentándose a un enemigo común. Esto era más grande, más peligroso, y Luz parecía saberlo mejor que él. «Luz, quédate conmigo», murmuró, su voz apenas audible sobre el rugido del mar. La perra giró la cabeza, mirándolo con esos ojos que parecían entender más de lo que cualquier animal debería. Luego ladró, un sonido agudo que cortó el viento, y señaló con el hocico hacia el barco, que ahora estaba más cerca. Era un carguero viejo, con la pintura descascarada y luces tenues que parpadeaban en la cubierta. Mateo remó con más fuerza, ignorando el dolor en sus brazos, hasta que el bote chocó suavemente contra el casco del barco. El metal estaba frío y resbaladizo, cubierto de algas y óxido, y el olor a combustible y podredumbre era casi insoportable. Luz saltó al barco antes de que Mateo pudiera detenerla, sus garras arañando el metal mientras trepaba por una cuerda que colgaba de la borda. «Maldita sea, Luz», gruñó Mateo, amarrando el bote a toda prisa. Escaló tras ella, con el arma en la mano y la linterna colgada en el cinturón, sintiendo que cada segundo era una apuesta contra el tiempo. La cubierta estaba desierta, o al menos lo parecía, con contenedores apilados y cuerdas enrolladas que crujían bajo el viento. Pero el silencio era demasiado pesado, como si el barco estuviera conteniendo el aliento. Luz se movía con sigilo, olfateando el aire mientras avanzaba hacia una escalera que bajaba a las entrañas del barco. Mateo la siguió, con el corazón latiendo en los oídos. El interior era un laberinto de pasillos estrechos, con paredes de metal corroído y un olor a humedad que se pegaba a la garganta. La linterna iluminaba tuberías rotas y cables sueltos que colgaban como venas de un animal muerto. Luz gruñó, señalando una puerta al final del pasillo, cerrada con un candado nuevo que contrastaba con el óxido del resto del barco. Mateo forzó el candado con su navaja, sintiendo que el metal cedía con un chasquido. La puerta se abrió, revelando una sala llena de cajas y barriles, iluminada por una lámpara que parpadeaba en el techo. Y allí, en un rincón, estaba Gabriel. Su hijo, pálido y demacrado, estaba atado a una silla, con la cabeza gacha y la ropa rota. Dos hombres armados lo vigilaban, sus rostros duros y marcados por cicatrices. Uno de ellos giró al escuchar la puerta, levantando un rifle. «No te muevas», gritó, pero Luz fue más rápida. Con un gruñido feroz, la perra se lanzó contra el hombre, derribándolo antes de que pudiera disparar. Sus dientes se clavaron en el brazo del hombre, que soltó un grito mientras el rifle caía al suelo. Mateo aprovechó el caos, corriendo hacia el segundo hombre y golpeándolo con la culata de su arma antes de que pudiera reaccionar. Gabriel levantó la cabeza, sus ojos llenos de miedo y alivio. «Papá», exclamó, su voz débil pero viva. Mateo cortó las cuerdas que ataban a su hijo, sintiendo que el mundo volvía a tener sentido por primera vez en una semana. «Estoy aquí, pequeño», susurró, abrazándolo con fuerza. Gabriel estaba temblando, con cortes y moretones en los brazos, pero estaba vivo. Luz, todavía gruñendo, vigilaba a los hombres, que yacían inconscientes en el suelo.
Pero la reunión duró poco. Gabriel lo miró con urgencia, sus ojos llenos de un terror que Mateo no había visto antes. «Papá, no podemos irnos aún», dijo, su voz quebrándose. «Sé algo que puede detenerlos. Pero si no lo hacemos ahora, más chicos como yo». «¿De qué hablas, Gabriel?», preguntó Mateo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, y no solo por el balanceo del barco. Gabriel respiró hondo, señalando una caja en el rincón. «Allí hay pruebas. Documentos, nombres, todo lo que están haciendo. Es una red, papá. Trafican cosas y personas. Yo vi demasiado, por eso me atraparon». Mateo sintió un escalofrío. Las listas, los símbolos, los cargamentos, todo encajaba, pero la verdad era más oscura de lo que había imaginado. Luz ladró, alertando de pasos que resonaban en el pasillo. Mateo ayudó a Gabriel a levantarse, sintiendo que el peso de su hijo era más ligero de lo que recordaba. Corrieron hacia la caja, abriéndola con prisa. Estaba llena de documentos, fotos y discos de datos, todos marcados con la estrella dentro de un círculo. Mateo guardó lo que pudo en su chaqueta, pero los pasos se acercaban, rápidos y pesados. «Tenemos que salir de aquí», dijo, tirando de Gabriel hacia la puerta. Luz los guió por el pasillo, moviéndose con una precisión que parecía desafiar la lógica. El barco crujía bajo sus pies, como si estuviera vivo y furioso. Llegaron a la cubierta, donde el viento los golpeó con fuerza. Pero antes de que pudieran alcanzar la cuerda para bajar al bote, una figura apareció en la proa, alta y envuelta en una capa oscura. Era un hombre, con el rostro cubierto por una máscara que dejaba ver solo unos ojos fríos. En su mano sostenía un dispositivo pequeño, con un botón rojo que brillaba bajo la luz de la luna. «Si quieren vivir», dijo con una voz grave, «dejen que la perra muera primero». Mateo sintió que el mundo se detenía. Luz gruñó, colocándose entre ellos y el hombre, sus dientes brillando con una ferocidad que hizo retroceder al desconocido por un instante. Gabriel se aferró al brazo de Mateo, susurrando: «Papá, no dejes que la lastimen. Ella me encontró, ella me salvó». Mateo miró a Luz, cuyos ojos ámbar parecían suplicarle que confiara en ella una vez más. Pero el hombre levantó el dispositivo, y el barco tembló con un zumbido sordo, como si algo estuviera a punto de explotar. «Luz, no», dijo Mateo, dando un paso hacia ella. Pero la perra fue más rápida. Con un ladrido que resonó como un grito de guerra, se lanzó contra el hombre, derribándolo contra la cubierta. El dispositivo rodó por el suelo, y Mateo corrió hacia él, pero el hombre fue más rápido, recuperándolo con una mano ensangrentada. «Maldita perra», gritó, levantándose con dificultad. Luz gruñó, retrocediendo hacia Mateo y Gabriel, pero el hombre ya estaba presionando el botón. Un estruendo sacudió el barco, y una explosión resonó en las entrañas del carguero. El suelo se inclinó, y el humo comenzó a llenar la cubierta. Mateo agarró a Gabriel, corriendo hacia el bote, pero Luz se quedó atrás, gruñendo al hombre que ahora apuntaba un arma hacia ellos. «Luz, ven», gritó Mateo, pero la perra no se movió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía, como si supiera lo que tenía que hacer. El barco se inclinaba más, y las llamas comenzaban a lamer la cubierta. Mateo ayudó a Gabriel a bajar al bote, pero su mirada no se apartaba de Luz, que seguía enfrentándose al hombre. «No la dejes, papá», suplicó Gabriel, con lágrimas en los ojos. Pero antes de que Mateo pudiera volver por ella, una segunda explosión sacudió el barco, y una ola de calor los golpeó, empujando el bote hacia el mar. Luz ladró una última vez, un sonido que cortó el aire como un adiós, antes de que una sombra la cubriera en la cubierta en llamas. El mar rugía con furia, como si quisiera tragarse el pequeño bote donde Mateo y Gabriel se aferraban a la vida. Las olas golpeaban la madera con una fuerza que amenazaba con partirla, mientras el cielo, cubierto de nubes negras, desataba una tormenta que parecía un reflejo de la desesperación de Mateo. El carguero, ahora envuelto en llamas, se inclinaba peligrosamente en la distancia, con el humo elevándose como un espectro hacia el cielo. El ladrido final de Luz, ese sonido desgarrador que había cortado el aire antes de que una sombra la engullera, seguía resonando en los oídos de Mateo. Sus manos temblaban en los remos, no solo por el frío del agua que los empapaba, sino por la culpa que le quemaba el pecho.
Había dejado a Luz atrás, a la perra que los había guiado hasta Gabriel, que había arriesgado todo por ellos. Papá, tenemos que volver por ella, gritó Gabriel, su voz rota por las lágrimas y el rugido del viento. Estaba acurrucado en el fondo del bote, con la ropa rasgada y el rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Mateo lo miró, sintiendo que el corazón se le partía. No podemos, pequeño, murmuró, su voz apenas audible sobre el estruendo de las olas. El barco se está hundiendo. No hay tiempo. Pero las palabras sabían a cenizas en su boca. Luz había sido más que una guía, había sido un faro en la oscuridad, un ser que parecía entender el peso de su misión mejor que él mismo. El bote se balanceaba violentamente, y el agua helada le salpicaba el rostro. Mateo remaba con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente que parecía decidida a arrastrarlos de vuelta al carguero en llamas. La chaqueta de Gabriel estaba empapada, y los documentos que habían encontrado en el barco, con listas de nombres y el símbolo de la estrella dentro de un círculo, estaban guardados en una bolsa de plástico que Mateo apretaba contra su pecho. Eran pruebas, la clave para desmantelar la red que había atrapado a su hijo, pero en ese momento, el precio de haberlas obtenido parecía demasiado alto. Luz, con su pelaje sucio y sus ojos ámbar, había quedado atrás, enfrentándose sola al hombre de la máscara y al fuego que consumía el barco. Ella nos salvó, papá, dijo Gabriel, su voz temblando. No podemos dejarla allí. Mateo no respondió, no porque no quisiera, sino porque no podía. Cada golpe de los remos era un intento de mantenerlos vivos, pero también una traición a la perra que había dado todo por ellos. El carguero, ahora a varios metros de distancia, crujía como un animal moribundo, con explosiones esporádicas que iluminaban el cielo. Mateo sintió un nudo en la garganta al imaginar a Luz atrapada en la cubierta, sus ladridos ahogados por el rugido del fuego. El bote finalmente alcanzó una playa rocosa, donde las olas rompían con menos furia. Mateo ayudó a Gabriel a bajar, sintiendo el peso de su hijo, más frágil de lo que recordaba. La tormenta seguía rugiendo, pero el amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes, bañando la costa con una luz grisácea que parecía más un lamento que una promesa. La playa estaba desierta, cubierta de algas y restos de redes abandonadas, con el olor a sal y podredumbre impregnado en el aire. Mateo se dejó caer sobre una roca, jadeando, mientras Gabriel se arrodillaba a su lado, mirando hacia el mar con ojos llenos de lágrimas. Ella sabía dónde estaba, murmuró Gabriel, abrazándose las rodillas. Luz me encontró, papá. No sé cómo, pero lo hizo. Estaba en ese barco, y ella llegó hasta mí. No podemos dejarla allí. Mateo lo miró, sintiendo que las palabras de su hijo eran un puñal. Había visto la valentía de Luz, la forma en que se había lanzado contra el hombre de la máscara, derribando el detonador que amenazaba con destruirlos a todos. Pero también había visto cómo el fuego la había envuelto, cómo su figura había desaparecido en la cubierta en llamas. Lo intenté, pequeño, dijo, su voz quebrándose. No había forma de volver por ella. Gabriel negó con la cabeza, apretando los puños. No está muerta. Lo sé. Ella es más fuerte que eso. Mateo quiso creerle, quiso aferrarse a la esperanza que brillaba en los ojos de su hijo, pero el peso de la realidad lo aplastaba. La tormenta seguía rugiendo, y el carguero, ahora apenas visible en el horizonte, se hundía lentamente, con columnas de humo elevándose como un adiós. Mateo puso una mano en el hombro de Gabriel, sintiendo el temblor de su cuerpo. Vamos a salir de esto, dijo, aunque no estaba seguro de a quién intentaba convencer. Por Luz. Por ti. Se levantaron, buscando refugio entre las rocas mientras la lluvia los golpeaba sin piedad. Mateo revisó los documentos en la bolsa, asegurándose de que no se hubieran dañado. Eran pruebas de una red de tráfico que operaba en el puerto, con nombres de barcos, fechas y ubicaciones que apuntaban a una operación mucho más grande de lo que había imaginado. Gabriel, todavía temblando, explicó lo que sabía. Me uní a un grupo que decía querer cambiar las cosas. Decían que ayudarían a la gente, pero era una mentira. Estaban usando chicos como yo para mover cosas ilegales. Cuando intenté salir, me atraparon. Su voz se quebró, y Mateo lo abrazó, sintiendo que el dolor de su hijo era también el suyo. El viento seguía aullando, y el mar parecía un caos infinito.
Mateo buscó señales de vida en el horizonte, pero el carguero ya no era más que un punto oscuro entre las olas. Tenemos que llevar estas pruebas a la policía, dijo, ayudando a Gabriel a levantarse. Pero antes de que pudieran moverse, un ladrido débil resonó desde las rocas, un sonido que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. «Luz», exclamó Gabriel, corriendo hacia el sonido antes de que Mateo pudiera detenerlo. Entre las rocas, empapada y cojeando, estaba Luz. Su pelaje estaba chamuscado, y una herida sangrante marcaba su flanco, pero sus ojos ámbar brillaban con la misma determinación que los había guiado desde el principio. Gabriel se arrodilló junto a ella, llorando mientras la abrazaba con cuidado. Lo sabía, sabía que no estabas muerta. Luz lamió su rostro, soltando un gemido suave, como si estuviera diciendo que aún no había terminado su misión. Mateo se acercó, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Pequeña», murmuró, acariciando la cabeza de Luz. La perra lo miró, como si entendiera el peso de lo que habían pasado. Pero no había tiempo para celebrar. El sonido de un motor resonó en la distancia, y Mateo levantó la vista, viendo un bote que se acercaba a la playa. No era un bote de rescate, la silueta de los hombres a bordo, armados y con el símbolo de la estrella en sus chaquetas, le dijo todo lo que necesitaba saber. «Gabriel, tenemos que movernos», dijo, ayudando a su hijo a levantarse. Luz gruñó, cojeando pero lista para seguir. Mateo cargó a Gabriel, que estaba demasiado débil para correr, y tomó a Luz con el otro brazo, sintiendo que el peso de ambos era lo único que lo mantenía en pie. Corrieron hacia el bosque que bordeaba la playa, con el rugido del motor acercándose cada vez más. Las rocas les ofrecían algo de cobertura, pero los hombres del bote ya estaban desembarcando, sus voces cortando el aire como cuchillos. «Por aquí», gritó uno de ellos, y un disparo resonó, haciendo que fragmentos de roca volaran cerca de Mateo. Luz ladró, señalando un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. Mateo corrió, con el corazón latiendo en los oídos, mientras el peso de Gabriel y Luz lo ralentizaba. El bosque era denso, con ramas que les arañaban el rostro y raíces que amenazaban con hacerlos tropezar. Pero Luz, incluso herida, parecía saber a dónde iba, guiándolos hacia un claro donde un camino de tierra llevaba a la carretera. Mateo se detuvo, jadeando, y dejó a Gabriel en el suelo. Luz se quedó a su lado, gruñendo suavemente mientras miraba hacia el bosque. Los hombres estaban cerca, sus pasos resonaban en la oscuridad, y el destello de sus linternas cortaba la niebla. «No podemos seguir corriendo», murmuró Mateo, revisando su arma. Solo le quedaban unas pocas balas. Gabriel, temblando, miró a Luz. «Ella nos trajo hasta aquí, papá. Nos salvará otra vez». Antes de que Mateo pudiera responder, Luz soltó un ladrido y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. «Luz, no», gritó Gabriel, pero Mateo lo sujetó, sintiendo que el sacrificio de la perra era su última oportunidad. Los hombres gritaron, siguiendo el sonido de los ladridos, mientras Mateo y Gabriel se escondían detrás de un árbol. El rugido de un motor se acercó desde la carretera, y Mateo vio luces parpadeantes, patrullas de la policía, alertadas por la explosión en el carguero. Los hombres del bote retrocedieron, pero no antes de que un disparo resonara en el bosque. Un gemido agudo cortó el aire, y Mateo sintió que el mundo se detenía. «Luz». Gabriel sollozó, enterrando el rostro en el pecho de su padre, mientras las patrullas rodeaban el claro, deteniendo a los hombres. Pero Mateo no podía moverse, no podía pensar. Luz había dado todo por ellos, y ahora, en el silencio que siguió al caos, no estaba seguro de si la perra que los había salvado seguía con vida. El bosque estaba envuelto en una quietud inquietante, rota solo por el eco lejano del gemido de Luz, un sonido que atravesó el corazón de Mateo como un cuchillo. La niebla se arremolinaba entre los árboles, y las luces parpadeantes de las patrullas policiales iluminaban el claro como faros en la tormenta. Gabriel, aferrado al brazo de su padre, sollozaba en silencio, con el rostro enterrado en su chaqueta empapada. Los hombres que los habían perseguido, con el símbolo de la estrella dentro de un círculo en sus chaquetas, estaban ahora rodeados por los oficiales, sus armas en el suelo y sus rostros endurecidos por la derrota. Pero para Mateo, la victoria era un concepto lejano. Luz, la perra callejera que los había guiado a través del caos, que había sacrificado todo para salvarlos, estaba en algún lugar del bosque,
y el gemido que habían escuchado sugería un precio demasiado alto. Luz, gritó Gabriel, su voz quebrándose mientras intentaba liberarse del agarre de Mateo. Tenemos que encontrarla, papá. Mateo lo sostuvo con fuerza, sintiendo que su propio corazón se rompía. Las patrullas habían llegado justo a tiempo, alertadas por la explosión del carguero, pero el costo de su salvación pesaba como una losa. Los documentos que llevaba en la chaqueta, llenos de nombres, fechas y pruebas de una red de tráfico que operaba en el puerto de Balmar, eran la clave para desmantelar una operación que había atrapado a su hijo. Pero sin Luz, sin esa chispa de valentía que los había guiado desde una calle bulliciosa hasta este claro en el bosque, todo parecía vacío. Quédate aquí, pequeño, dijo Mateo, su voz temblando mientras ayudaba a Gabriel a sentarse contra un árbol. Los oficiales se acercaban, gritando órdenes, pero Mateo no podía concentrarse en ellos. Sus ojos escudriñaban la oscuridad del bosque, buscando una señal de luz. El gemido había sido débil, pero no podía aceptar que fuera el final. No después de todo lo que la perra había hecho. Voy a buscarla, murmuró, más para sí mismo que para Gabriel. Tomó su linterna, ahora con la batería baja, y se adentró en el bosque, siguiendo el rastro de los ladridos que aún resonaban en su memoria. El bosque era un laberinto de sombras, con ramas que crujían bajo sus botas y raíces que parecían querer atraparlo. El aire olía a tierra húmeda y pino, mezclado con el eco salado del mar cercano. La tormenta había amainado, dejando tras de sí una llovizna fina que empapaba su rostro. Mateo llamó a Luz, su voz resonando en la penumbra. Pequeña, ¿dónde estás? Cada paso era una súplica, una promesa de no dejarla atrás. La imagen de sus ojos ámbar, brillando con una determinación que parecía humana, lo perseguía. Luz no era solo una perra callejera, era un símbolo de lealtad, un faro que los había guiado a través de la oscuridad. De pronto, un movimiento entre las rocas al borde del claro lo hizo detenerse. La linterna iluminó una figura pequeña, cojeando entre los árboles. Era Luz, con el pelaje chamuscado y una herida sangrante en el flanco, pero viva. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que los había llevado hasta Gabriel, aunque ahora estaban velados por el dolor. Luz, exclamó Mateo, corriendo hacia ella. La perra levantó la cabeza, soltando un gemido suave, y se dejó caer a sus pies, como si hubiera gastado sus últimas fuerzas para llegar hasta él. Mateo se arrodilló, acariciando su cabeza con cuidado. Lo hiciste, pequeña, susurró, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Nos salvaste. Luz lamió su mano, un gesto débil pero lleno de vida. Mateo la levantó con cuidado, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, y regresó al claro, donde Gabriel lo esperaba con los ojos abiertos de par en par. Está viva, gritó Gabriel, corriendo hacia ellos a pesar de su debilidad. Se arrodilló junto a Luz, abrazándola con cuidado, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que no nos dejarías, murmuró, enterrando el rostro en su pelaje. Los oficiales se acercaron, uno de ellos con un botiquín en la mano. Necesitamos llevar al chico al hospital, dijo, mirando a Gabriel, que apenas podía mantenerse en pie. Y a esa perra también. Parece que ha pasado por un infierno. Mateo asintió, todavía sosteniendo a Luz, mientras otro oficial tomaba los documentos de su chaqueta. Esto es grande, murmuró el hombre, revisando las listas y los nombres. Traficantes, contrabandistas, parece que tu hijo se metió en algo que no debería. Mateo miró a Gabriel, que temblaba junto a Luz. Lo sé, dijo, su voz firme a pesar del agotamiento. Pero ahora vamos a terminar con esto. El camino de regreso a Balmar fue un borrón de luces y sirenas. Gabriel y Luz fueron llevados a una ambulancia, donde los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizarlos. La herida de Luz era profunda, pero no mortal, y la perra, aunque débil, seguía mirando a Mateo con esos ojos que parecían entenderlo todo. Gabriel, con cortes y moretones pero sin lesiones graves, se aferraba a la mano de su padre, susurrando, ella nunca se rindió con nosotros, papá. Mateo asintió, sintiendo que las palabras de su hijo eran un eco de su propio corazón. No, pequeño. Luz es más que una perra, es familia. En la estación de policía, los documentos fueron analizados por un equipo de investigadores. Las listas revelaron una red de tráfico que operaba en el puerto, moviendo drogas, armas y, lo más perturbador, personas.
Los nombres en los papeles incluían figuras influyentes de Balmar, desde empresarios hasta oficiales corruptos. El símbolo de la estrella dentro de un círculo era su marca, un sello que conectaba cada pista que Mateo y Luz habían encontrado. Gabriel, aún débil pero con una determinación que sorprendía a Mateo, explicó todo lo que sabía, cómo había sido engañado por un grupo que prometía justicia social, cómo había descubierto su verdadera naturaleza y cómo había intentado escapar, solo para ser capturado. Intenté advertirte, dijo Gabriel, mirando a su padre desde la cama del hospital. Por eso dejé esas pistas, los dibujos, el mensaje en el teléfono. Pero Luz, ella fue la que me encontró primero. Mateo apretó su mano, sintiendo que el peso de la semana pasada se aligeraba, aunque no desaparecía. Hiciste lo que pudiste, pequeño, dijo. Y Luz, ella nos trajo hasta ti. Días después, cuando Gabriel fue dado de alta y Luz se recuperó de sus heridas, Mateo los llevó a casa. La ciudad de Balmar seguía siendo un caos, con sus calles bulliciosas y su olor a sal y basura, pero ahora había una chispa de esperanza en el aire. Los documentos habían desencadenado una serie de arrestos, desmantelando la red que había amenazado a tantos. Mateo, sentado en el porche de su casa, miraba a Gabriel y Luz jugar en el patio. La perra, con una venda en el flanco pero con el mismo brillo en los ojos, corría tras una pelota que Gabriel le lanzaba, sus ladridos llenando el aire de vida. Ella es parte de nosotros ahora, ¿verdad?, dijo Gabriel, sentándose junto a Mateo. Luz se acercó, apoyando la cabeza en sus rodillas, y Mateo sonrió, acariciando su pelaje. Siempre lo fue, respondió, sintiendo que las palabras eran más ciertas de lo que podía expresar. Luz no era solo una perra callejera, era un recordatorio de que la lealtad, incluso en los momentos más oscuros, podía cambiarlo todo. El sol se ponía sobre Balmar, bañando la ciudad en un resplandor anaranjado que parecía limpiar las cicatrices del pasado. Mateo miró el horizonte, reflexionando sobre el camino que habían recorrido, desde una bolsa negra en una calle bulliciosa hasta un barco en llamas, desde la desesperación hasta la redención. Luz soltó un ladrido suave, como si estuviera de acuerdo, y se acurrucó junto a Gabriel, que reía por primera vez en semanas, pero mientras la paz se asentaba, Mateo no podía evitar sentir que la historia no había terminado. Luz levantó la cabeza, sus ojos ámbar fijos en algo en la distancia, como si percibiera un eco que solo ella podía escuchar. Mateo siguió su mirada, viendo solo el horizonte tranquilo, pero una parte de él sabía que Luz siempre estaría lista para guiarlos, si el mundo volvía a oscurecerse.